de existencia. Consecutivo, no ininterrumpido, sino consecutivo. Y esperamos que las próximas generaciones también pues sigan y prosigan con este magno evento. También invitarle para el día miércoles, que tenemos conversatorio filosófico, pero con estudiantes y profesores y estudiantes, ¿no? Con el tema de colonialidad y de colonialidad. Están todos obviamente también invitados. Es virtual a las 6:30. Virtual. La idea es que los miércoles den participación a nuestros estudiantes que están saliendo, que están egresando con sus tesis, con sus postulados. El miércoles pasado le tocó a mi amigo Rafael, ¿no? Sí, que nos habló sobre la colonialidad a partir de Enrique Dulce. Y este miércoles me toca Luis Ribón, y vamos a hablar precisamente sobre las raíces, ¿no? Las raíces de la decolonialidad, entre otras cosas, ¿no? Otro tema interesante para ver si nos ubicamos un poco en esta temática histórico-filosófica y de reflexión de pensamiento crítico en los actuales momentos. Para el próximo lunes 28 de abril tenemos al compañero también egresado de nuestro programa de filosofía, Luis Eduardo Contreras, aquí presente con nosotros hoy. Bienvenido, y el tema es Humanidades y Transformación Social, el papel del arte y la filosofía en la política, de la cual están todos obviamente invitados. Y hoy, precisamente, es un momento de dialogar acá con el compañero Gutiérrez sobre una temática muy interesante de los dilemas de la filosofía en Colombia. ¿Sí? Rafael Antonio Alfonso Gutiérrez Poza es egresado de nuestro programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, tesis laureada totalmente, ¿no? Y pertenece, y ahí nos sentimos muy orgullosos, en el grupo de investigación por utopía, ¿no? ¿Cierto? También pertenece al semillero de los mismos, a la cual pues, nos sentimos honrados, entre otras cosas. También es socio de Asofides, próximo a realizar congreso en la ciudad de Montería, y naturalmente estamos próximos también a realizar un foro de filosofía a nivel nacional con el programa de nuestro programa de filosofía, entre otras cosas. Seguimos entonces con Rafael Gutiérrez Girardot. Es el tema que hoy nos va a tratar, dilemas de la filosofía en Colombia. Rafael Gutiérrez, no podemos confundirlo, uno es Rafael Gutiérrez Girardot y el otro es Rafael Gutiérrez, alumno, no se confunda. Y él nos va a hablar de la importancia de la obra de Rafael Gutiérrez Girardot. Sí, existe realmente un valor particular, y eso, hora de adentrarnos, ¿no?, en el trabajo filosófico de este pensador colombiano, muy importante, y lo podemos diferenciar de otros pensadores de nuestra amable Colombia. Son algunas de las preguntas que él va a tratar de resolver, ¿no?, en esta noche, ¿cierto? Que pues va a ser de mucho agrado, ¿no?, tener acá entre nosotros. Entonces vamos a dejarlos en la palabra y la voz de Rafael Gutiérrez, con Rafael Gutiérrez Girardot y los temas de la filosofía en Colombia. Buenas tardes. Agradecido con maestro Numa, con el maestro Ribón por este espacio. Agradecido con los asistentes. También agradecido por brindarme, digamos, esta oportunidad de compartirles, digamos, unas reflexiones que se fueron desarrollando desde mi charla con el profesor Numa de la universidad. Y digamos que ha llegado un punto donde quisiera colocar en la mesa ciertas posturas en las que, digamos, se me ha solidificado un poco, por decirlo de alguna manera, y partiendo desde la figura de Rafael Gutiérrez Girardot. Y yo, digamos, partiendo de la pregunta de cuál es la importancia de hablar acerca de la vida y la obra de este pensador. Hay un valor en particular a la hora de adentrarnos al trabajo filosófico de Gutiérrez Girardot,
que se pueda diferenciar de otros pensadores en Colombia? ¿Cuál es ese dilema de la cual se titula mi investigación, que digamos no ha sido tomado en cuenta y que a través de Gutiérrez Girardot es posible, digamos, una reflexión más clara? Entonces yo quisiera iniciar con una cita que encontré de el poeta Jorge Gaitán Durán, que entre otras cosas fue amigo de Girardot. Compartieron, digamos, Gaitán Durán como cofundador de la revista Mito, y Girardot participó muchas veces en esa revista. 2 meses después de la muerte de Baldomero Sanincano, Gaitán Durán, exactamente en el año 57, en 1957, escribiría lo siguiente acerca de Gutiérrez Girardot: hallamos sin dificultad en el país excelentes profesores de filosofía como Danilo Cruz Vélez y Rafael Carrillo, o intrincados divulgadores de retórica filosófica como el profesor Luis López de Mesa, cronistas que usan con desenfado y talento una personal verba de apariencia filosófica como Fernando González, o escritores que en bello estilo expresan reflexiones emparentadas con determinados enfoques de la filosofía contemporánea como Nicolás Gómez Dávila y Hernando Telles. Pero hasta el momento, la única posibilidad de un pensamiento filosófico original en Colombia es el que ofrece Rafael Gutiérrez Girardot. Reside en el rigor y en el inconformismo, en el método y en la imaginación. Originalidad, rigor, inconformismo, metódico y creativo fue lo que observaría Gaitán Durán en él. Bajo los ojos de este poeta y filósofo, Girardot sería un caso singular en nuestra historia del pensamiento. Pero ¿puede ser esto posible? Teniendo en cuenta de que mucho en nuestro contexto, en nuestra nación, parece que no podemos salir dentro de los terrenos de la divulgación, que a veces también nuestras reflexiones giran en torno a pensamientos, reflexiones de Occidente. ¿Qué particularidad tiene Girardot? Esto me recuerda, por ejemplo, para generalizar un poco el problema, hay un filósofo peruano, Alberto Wagner de Reina, quien en esa búsqueda de la unidad de nuestra filosofía, incluyendo el linaje occidental, en nuestra cultura y por ende nuestro pensamiento, para él la originalidad se lograría siempre y cuando nuestro pensamiento se libre de 4 peligros que lo amenazan y en mucho lo afectan: el remedo, el atraso, la inexactitud y la superficialidad. ¿Es posible salir de ese remedo, atraso, inexactitud, superficialidad? ¿Será que Girardot fue capaz de salir de estos 4 males mencionados? Si investigamos sobre su rigor, quizás podemos encontrarlo en su famoso presupuesto epistémico que él denominó la historia social de la literatura. Podría ser un buen indicio. En este programa hay una necesidad transdisciplinar, puesto que siempre quiso mantener un diálogo a través de la reflexión filosófica, el análisis histórico, el estilo crítico literario, la comprensión social de la literatura y la investigación de problemas sociológicos que giraron en torno hacia el problema de la modernidad. Y como lo diría Damián Pachón Soto, siempre puso a dialogar a su objeto de estudio principal, la literatura. Pero acá la literatura no puede entenderse como digamos lo entendemos generalmente, es decir, la literatura como un arte de la expresión verbal, ya sea oral o escrita, que busca evocar emociones, sensaciones, reflexiones. Digamos que en Girardot esto va más allá de, como lo diría Borges, más allá de lo acústico, decorativo. Acá la literatura es sinónimo de crítica. Podríamos bien reemplazar la palabra literatura por crítica en su programa, es decir, la historia social de la crítica. Pero no la literatura, pero escogió el término de literatura porque lo representaría mucho mejor. ¿Y por qué? Porque la crítica de alguna manera es mediada y la literatura como lenguaje poético genuino no debería ser mediada por juicios superiores a otros. Digamos como Danilo Cruz Vélez en El misterio del lenguaje, mientras varias formas especiales del lenguaje, como el lenguaje metafísico, religioso, mantienen una relación estrecha con algo trascendente que le recorta la libertad, el lenguaje poético es completamente libre.
Digamos que todo tipo de lenguaje siempre tendrá un concepto capital que lo determine, girará en torno a una idea central más grande, sin embargo, en el poético no se debería. Y algo así intentó Gutiérrez Girardot a través de su programa, puesto que la literatura o el análisis hacia los valores de la literatura podría mantener abierto esas fugas que podrían encontrarse en un concepto de algún tipo de lenguaje especial. Lo que se intenta es la indeterminación frente a los conceptos. La literatura entonces es sinónimo de crítica indeterminada. Quizás conlleva a ese inconformismo que Gaitán Durán observó. Filósofos como Juan Guillermo Gómez García y José Hernán Castilla, que se han dedicado a profundizar y expandir la obra de Gutiérrez Girardot, conciben su obra como un alegato contra su época. Dicen ellos, cito, un alegato contra la injusticia social dominante, un alegato contra la herencia negativa hispánica de nuestras naciones hispanoamericanas, contra los modos y las modas imperantes en la vida intelectual científica del mundo de la lengua española. Gómez García y Hernán Castilla lo relacionan con la característica del intelectual endopático de Karl Mannheim, donde la endopatía era la forma expresiva propia del intelectual del mundo moderno. Es ese intelectual que asume su tarea, pero sobre todo encarna la indisposición irritada de su época. Y ese fue para ellos el sello personal de Gutiérrez Girardot, un conformismo de un intelectual moderno. Una definición de Patricia Funes que encaja, digamos, Patricia Funes en su obra Salvar a la Nación, una historiadora argentina, que dice que los intelectuales modernos son productores de significado, interpretaciones y discursos secularizados sobre el orden. Para Funes, los intelectuales pueden ser filósofos, humanistas, sabios, eruditos, pensadores, artistas e ideólogos, siempre y cuando su discurso tenga una repercusión en la sociedad como productora de sentido y orientación secular. El intelectual moderno posee o debe poseer por naturaleza un discurso secularizado, acrático, hacia el orden establecido. Más adelante profundizaré este punto. Como les decía anteriormente, su programa transdisciplinar de la historia social de la literatura giró en torno hacia el problema de la modernidad. Es decir, Girardot hace énfasis hacia la modernidad y los problemas que ella trae. Encontraba muchos valores a la hora de definir de nuestro pensar latinoamericano. Para nosotros para definir nuestro pensar filosófico latinoamericano, deberíamos adentrarnos a investigar sobre la modernidad y hablar sobre la modernización, el modernismo y sobre todo el modernismo hispanoamericano, que tiene para él muchos claros contornos. En términos generales, con los aspectos de modernidad, modernismo y modernización y modernismo hispanoamericano, sabemos que modernidad, siguiendo a Marshall Berman, es hablar de un momento histórico, es una definición con carácter temporal, es un periodo histórico donde surge la revolución industrial, como esa radicalización de tendencia del siglo XVI, es el surgimiento de las grandes ciudades, la llamada metrópoli, el desarrollo de la sociedad burguesa, cierta finalidad de la legitimación teológica del poder político, el surgimiento de la ciencia empírica moderna, etc. Y en caso de la modernización, no es de carácter temporal, sino espacial, es decir, no estamos refiriéndonos a una época, sino a un proceso, que es muy discutido en la filosofía latinoamericana, pero digamos que fueron esos procesos económicos, sociales y culturales que fomentaron el debate político acerca de los modelos de sociedad deseables. Entonces, el proceso espacial de la modernización es la que demarca la temporalidad de la llamada modernidad. Y hablar de modernismo no es de carácter temporal ni espacial, sino que habla de sujetos. Se refiere a los protagonistas, aquellos quienes saltaron la modernidad en las esferas del arte y el pensamiento. Es decir, son los que aportaron material e inmaterialmente ese proceso de modernización por la cual se establece la modernidad.
pero esos protagonistas del modernismo no necesariamente se encontraban en armonía con la modernidad, porque muchos de ellos, y sobre todo en el dilema hispano, esos modernistas se encontraban con ciertas posturas críticas que incluso denigraron a la modernidad. Los modernistas específicamente tuvieron una tensión material directa con la sociedad burguesa y una lucha inmaterialmente directa con todo lo que la metafísica puede ofrecer. Una de las obras claves de Gutiérrez Girardot es su obra Modernismo, sus puestos históricos y culturales. Ahí describe con detalle ese paso a paso por los cuales el intelectual moderno va adquiriendo un carácter distinto a otros escenarios temporales y espaciales de la historia. Este intelectual moderno incluso se diferencia de otros y es más notorio en el artista moderno. Por eso se puede hacer una separación entre literatura moderna y literatura modernista. La literatura modernista se opone o critica a la literatura moderna de algún modo, puesto que en términos generales la literatura moderna la posee la sociedad burguesa. O sea, que se enfrenta al artista o el intelectual secular. Se enfrenta para ese entonces en un mundo individual, utilitarista, hedonista, producto de la sociedad burguesa. Girardot toma el concepto de secularización de Max Weber en su obra La ética del protestante y el espíritu del capitalismo, que indica, digamos, el discurso, la mentalidad que se opone a símbolos, a sistemas, pero bien enfocado al símbolo religioso. Y a su vez, pues, a cualquier entidad metafísica. Y el modernismo indica una crisis de símbolos. Girardot sigue la tesis de Federico Dionís en su obra España en América, que el modernismo es un movimiento producto de una crisis universal de las letras y del espíritu que inicia desde 1985. Y dicha crisis se manifestará en el arte, la ciencia, la religión, la política, etc. Otros pensadores siguen esa línea, como en los tiempos del modernismo y inicio del siglo XX, Ángel Rama, que él lo diría, digamos, muy detallado, que en esas últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en ese periodo propiamente modernista, que se cierra en 1910, no solo es evidente que no hay sitio para el poeta en la sociedad utilitarista que se ha instaurado, sino que ésta, al regirse por el criterio de economía y el uso racional de todos sus elementos para los fines productivos que se traza, debe destruir la antigua dignidad que le otorgará el patriarcado al poeta y vilipendiarlo en una excrescencia social peligrosa. Es decir, ser poeta pasó a constituir una vergüenza. El modernismo, como tal, se define como un movimiento literario de gran riqueza lingüística e innovación formal que comenzó en Hispanoamérica a finales de la década de los años 60 del siglo XIX y duró hasta la segunda década del siglo XX. Todavía no se define años. Si uno lee a Pedro Enrique Ureñas, que traza un año distinto al de Federico Dionís, o Ángel Rama, o el propio Gutiérrez Girardot. Pero digamos que se acerca mucho a la década de los 80 del siglo XIX y en la segunda década del siglo XX. Este periodo es un quiebre en la estética, en el lenguaje, y para Girardot indicaba una renovación del modo de concebir e interpretar la realidad. Sus representantes más conocidos, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, José Martí, en Colombia José Asunción Silva y Baldomero Sanincano, por mencionar algo. Por ejemplo, Pedro Enrique Ureñas, en Corrientes Literarias en la América Hispánica, nos dice que la literatura no era en realidad una profesión, sino una vocación. Los hombres de letras se convirtieron en periodistas o en maestros, cuando no en ambas cosas, pero frente a ella, el artista reaccionó con un gesto romántico. Rechazó la sociedad burguesa que lo marginaba y al mismo tiempo reflexionó sobre su situación en esa sociedad que, por paradójico que parezca, le deparó no solo la libertad artística, sino también la posibilidad de nuevas y complejas experiencias.
surge un artista hipersensible. El tipo de artista o intelectual, en un sentido modernista, para Girardot adquiere dos rasgos principales: negación del presente y negación de otros mundos. Es una negación absoluta de símbolos y sistemas que se vería reflejado en el lenguaje y el modo de concebir la realidad. Pero el artista no huyó de la realidad como se quiere entender. Paradójicamente no hizo otra cosa más que vivir dentro de esa realidad que detesta. Hay una figura de intelectual en Girardot en esta etapa que lo denomina poeta doctus. En este periodo surge el poeta doctus, que a diferencia del poeta erudito, su valor no era tanto el saber acumulado, sino la capacidad de reflexión, es decir, la conciencia lúcida de sí mismo y de su situación. En esta etapa la literatura, la poesía, la filosofía no podía entenderse como en otras etapas temporales y espaciales. Había un hecho singular que radicaba en una negación genuina de su realidad: el desarrollo de una conciencia que crea a partir de los límites de su existencia y de su situación. No es lo mismo un individuo moderno a un individuo modernista. No es lo mismo una crítica moderna a una crítica modernista. Por ende, el concepto de literatura en Girardot, en su programa, tiene que ver con una crítica indeterminada, una literatura que se disuelve en la filosofía, la crítica literaria, la psicología, la historia, etc. Pedro Enrique Ureña afirma que este periodo del modernismo fue la etapa de una literatura pura, que es el punto más grande a la que llegaría la literatura. Este punto también lo acompaño con un juicio de Danilo Cruz Vélez en su obra El misterio del lenguaje, en el ensayo El puesto singular de la poesía en la historia de nuestra cultura. Y él nos dice que a diferencia de la filosofía y la ciencia en nuestra historia, que ha estado atrasada, no es aventurado afirmar que la poesía ha sido en Colombia la única rama de la cultura superior que desde los tiempos coloniales hasta hoy ha podido mantener una ininterrumpida continuidad y una posición eminente. A partir de una emancipación política de España se multiplicaron los contactos culturales de nuestro país con la Europa transpirenaica, pero el contacto decisivo fue el que tuvo lugar a finales del siglo XIX con la poesía francesa, la más importante en ese momento en Europa. El vuelo adquirió de este modo nuestra poesía y la llevó a su mayoría de edad, con José Asunción Silva y Guillermo Valencia. Luego vino la presencia eruptiva de Rubén Darío en la poesía de nuestra lengua. El valor del modernismo en Hispanoamérica y también distinguirlo de los modernismos de Europa, del modernismo de Francia, de Inglaterra, de Alemania, etc. Es interesante también lo que dice un crítico literario rumano norteamericano, Matei Kalinescu, donde afirma en su libro 5 caras de la modernidad que los primeros en usar en sentido positivo la etiqueta de modernismo para designar un gran movimiento de renovación estética fue Rubén Darío, el reconocido fundador del modernismo. A principios de la década de los 90 lograron entender, concebir, vivir, padecer, entender lo que se entendía como modernismo, como se comprendía el modernismo. Y es en Hispanoamérica donde realmente se vive, se entiende, se siente. Para Kalinescu, eso lo llama una modernidad estética. Es un concepto de crisis que implica una triple oposición dialéctica a la tradición, a la modernidad de la civilización burguesa. Lo de la literatura pura de Pedro Enrique Ureña es similar a lo que expresa, por ejemplo, Augusto Salazar Bondy en su obra Existe una filosofía de nuestra América, cuando él afirma que el primer periodo de evolución bien marcado en la filosofía se extiende hasta aproximadamente 1870, donde parte una revolución emancipadora, periodo que coincide con el romanticismo, la ideología del sensualismo francés, doctrinas de cepa francesa y la versión krausista del idealismo alemán. Estas doctrinas, dice Bondy, constituyen el alimento filosófico de la gente académica y también la de los publicistas y políticos de ese entonces, liberales y conservadores. Esta etapa que describe Bondy es el periodo del modernismo hispanoamericano.
Si uno lee esto y digamos que el autor de esa expresión es Pedro Enrique Ureña, entonces lo entenderíamos que está hablando de crítica literaria. Si lo estamos leyendo y lo dice Bondi, entonces estamos hablando de filosofía, pero se están refiriendo al mismo periodo. Entonces no hay determinismo por cuestiones de profesionalismo, academicismos, en cuanto a la categoría de lo filosófico o lo literario. Entonces yo quiero llegar aquí a un punto que siento que no ha sido considerado en nuestra historia de la filosofía colombiana. Yo encuentro a Manuel Rodríguez en su libro La filosofía colombiana en el siglo XX, donde él sostiene que hubo algo así como un periodo en el que la filosofía colombiana o el pensamiento filosófico colombiano se exilió en la literatura, la crítica literaria, el periodismo y los manifiestos. Esta tesis, que si bien no es original porque lo toma del propio Gutiérrez Girardot en Temas y problemas de la historia social de la literatura, Manuel Rodríguez sí logra vincular este aspecto con una interpretación más amplia. Representaba algo así como un periodo de transición entre las dos grandes etapas de la filosofía colombiana, así la llama. Las dos etapas grandes de la filosofía colombiana son la filosofía en el exilio. Ese término, no sé si se la estoy tomando de René Campi y Eduardo Bermúdez, porque también la encontré en su ensayo Filosofía en Colombia, ¿hay o no tradición? Y la segunda etapa es la del caso de Julio Enrique Blanco. Obligaría a reescribir, Rodríguez nos obliga a reescribir nuestra historiografía en materia de filosofía colombiana en el siglo XX. Nos invita, teniendo en cuenta esta gran etapa que vamos a denominar la filosofía del exilio, que es antes de Julio Enrique Blanco. Entonces me pregunto, ¿alguna vez hemos pensado en seguir expandiendo nuestra historiografía de la filosofía, incluyendo una etapa que reductivamente es conocida por ser literaria, malentendiéndose como el cómo se concibe la literatura? ¿Alguien conoce o conocía algo sobre la filosofía del exilio? Una de las críticas que hace Raúl Forné Betancourt a la etapa de los fundadores de la filosofía es que las consecuencias que implica la aceptación de tener una generación de fundadores en la filosofía nuestra, que si bien ha fomentado y consolidado una cultura filosófica universitaria, Forné menciona unas consecuencias negativas como que esa generación de patriarcas, como lo llamó Miró Quesada, supone una descalificación de la filosofía que se hace con anterioridad. La etapa de los fundadores es siglo XX iniciando, pero ese final del siglo XIX, pues hay una descalificación, puesto que se vendió como la primera generación que filosofa en sentido estricto. ¿Sí? Yo podría responder a que Gaitán Durán se refería con originalidad, rigor, inconformismo y método de imaginación, porque Rafael Gutiérrez Girardot se dedicó, digamos, a esta etapa que no ha sido considerada, precisamente por ese corte europeo de institucionalizar la filosofía, su originalidad en sentido estricto. Pero él, a través de este programa, hay unos valores transdisciplinares, y eso se esconde en la literatura modernista o en el periodo del modernismo hispanoamericano. Entonces, aborda esa etapa de pre-Julio Enrique Blanco, llamada la filosofía del exilio. Y no hay otro modo de involucrarnos en esta etapa que es adentrándonos al modernismo hispanoamericano. Entonces, en cuanto al intelectual moderno, hay algo que me parece muy interesante en Berman, siguiendo a Nietzsche. Dice que hay un tipo de individuo moderno que se entra a la parodia del pasado. Necesita la historia porque ella es el almacén en el que se guardan todos los trajes. Se da cuenta que ninguno le queda a la medida, ni el primitivo, ni el clásico, ni el medieval, ni el oriental. De modo que se prueba más y más, incapaz de aceptar que un hombre moderno nunca puede verse realmente bien vestido, porque ningún papel social de los tiempos modernos podrá ajustar nunca a la perfección. Y para ello Nietzsche dice que hay que aceptarlo con entusiasmo, a que ninguna de estas vestimentas nos quede. Hay que aceptarlo con entusiasmo, con infinitud y lo inconmensurable.
Y leyendo, por ejemplo, ubicándonos en Colombia, siempre lo relaciono con William Ospina en su libro Para que se acabe la vaina, así se llama el libro. Pues él dice algo similar, pero con respecto a Colombia. Él nos dice que con el aprendizaje de la modernidad, sin olvidar todas las tareas propias de nuestra memoria y de nuestro suelo, nos tocaba avanzar a otro ritmo, lograr en años lo que otros habían hecho en décadas, y que era posible tener ciudadanos modernos sin ese proceso de acumuladas conquistas que marcó la aventura europea, sin los debates teológicos de la Edad Media, sin la libertad mental del Renacimiento, sin las conquistas del retrato de la perspectiva. Si el sujeto moderno, que es capaz de identificar que todas las vestimentas de la historia, de ninguna le queda, nosotros tendríamos una vestimenta de más, porque nosotros no hemos vivido ni siquiera esas vestimentas de manera directa, ¿no? Todas son indirectas, no nos pertenece esa historia. Entonces, en el caso del modernismo, hay una lucha de vestimenta, lo podemos nosotros dilucidar con José Asunción Silva en su obra de Sobremesa. Ni acepta la cultura de la Bogotá, ni acepta la cultura francesa, y tiene un choque en el que ninguna de las vestimentas le queda. Entonces toma una postura en esa obra de negación absoluta, de que está viviendo una parodia, de que la vestimenta que él trata de agarrar de Francia, o la vestimenta que es simuladora en Bogotá, también es falsa. Entonces no se siente de ningún lado. Entonces, digamos que por eso lo enlacé con lo que dice Wagner de Reina, que lo que él se refiere al remedio, al atraso, la inexactitud y la superficialidad es eso que nosotros estamos heredando de Europa, culturalmente, filosóficamente, y nos creemos que nos hemos apropiado de ese vestir. Pero estos pensadores como Baldomero Sanincano, como José Asunción Silva, nos invitan, nos ofrecen un estado de negación genuina, partiendo de la literatura. Algo así también lo encontré en Julio Enrique Blanco, que habla del sino chipchano. Gutiérrez Girardot habla del rastacuerismo, que lo toma de Rubén Darío, donde todo eso es una simulación total de la cultura. El sino chipchano en Julio Enrique Blanco es cuando los conquistadores comenzaron a involucrarse con los indígenas, a ellos muchos les llamó la atención el indígena que estaba, digamos, decorado con el polvo dorado, y ellos pensaban de que pues los presionaba a decirles en dónde se encontraba ese oro. A los indígenas pues no concebían el valor de ese oro de esa forma, y ellos les dijeron se encuentran en tal parte, y por eso digamos que ahí inician muchos de los viajes en búsqueda del dorado, y se mataron buscando, se enloquecieron. Pero el modo como nosotros concebimos el valor del oro, nosotros lo hemos heredado de los europeos, y no como el valor del oro de los indígenas. Todo eso se ha perdido, la castellanización, etcétera, lo aborda. Entonces quería colocar, digamos, en discusión este tema, porque he descubierto una etapa filosófica que no es considerada filosófica, que es el modernismo hispanoamericano. Aquí se diluye el concepto de filosofía, porque se ubica, incluso se diluye la literatura, porque tiene mucho de todo, y ahí se encuentra algo preciado, y si yo también lo enlazo con algo que dice Marx en la introducción de la filosofía del derecho. Él se hace una comparación entre la Alemania con la Francia y la Inglaterra, en la que él considera que están atrasados. Entonces, están atrasados en el sentido político-cultural, pero ahí resalta de que hay una evolución en el alemán, enfrentándose a estos símbolos, al opio, que es la iglesia,
Y cuando llega al tema de la filosofía, él dice, hace una comparación con Grecia, en de que nosotros hemos adquirido un nuevo mito. Si para Grecia el mito que sabemos, para nosotros nuestro mito es la filosofía enlazada con la política, la filosofía del derecho. Esa es su filosofía, obviamente hace un soporte con la generación del idealismo alemán, el romanticismo y todo ese gremio, todo ese peso intelectual, literario, él lo considera como que hemos alcanzado nuestra contemporaneidad, aunque nosotros estemos atrasados en nuestra historia. Yo siento que este periodo del modernismo podemos lograr una contemporaneidad. Ahí hay un punto contemporáneo que de pronto se nos ha perdido, pero ahí hay un punto en el que somos contemporáneos, aunque hayamos estado atrasados en nuestra historia. Y la literatura en el modernismo no debe comprenderse como simple literatura. Ahí hay filosofía, entre otras. Entonces yo quisiera, colocar esto al conversatorio y quisiera terminar acá para que haya más espacio para la discusión. Gracias.